este día, Padre. Revélate a nuestra vida, Señor. Trae sanidad sobre cada vida, Padre. Aliento de vida, Señor. Motivos para seguir adelante, Señor. Y que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre mío, puedan recibir ese aliento de vida, Padre. Tu nombre sea revelado, Señor. Y puedan, Señor, descansar en tus promesas, Señor, que son tan grandes, tan maravillosas, Padre, para con tus hijos, pues a través de ellas muestras tu favor, muestra tu gracia, muestra tu bondad infinita, Padre. Exáltate, Señor, levántate como poderoso guerrero en medio de tu pueblo, Padre, y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos, Señor, de esa presencia tuya, Padre, y que un regocijo, Señor, constante, Señor, haya en nuestro corazón y nuestra vida, y nada ni nadie pueda detener, Señor, la obra que tú has iniciado, Señor, en el corazón de mi hermano, de mi hermana, Señor. Gracias porque tú eres quien nos da fuerza, quien nos da aliento. Y gracias porque podemos esperar en ti, Señor, seguros, Padre mío, de que tu nombre y en tu nombre, Señor, estamos más o somos más que vencedores, Padre. Exáltate, Dios mío. Muchas gracias. Bendigo a tu pueblo. Ministranos también con tu palabra, Señor. Enséñanos a través de ella, Padre, y que seamos alentados, Señor. Que nuestra fe sea fortalecida en ti, Padre, y podamos caminar tomados de tu mano, Señor, alentados por tus promesas, Padre, pero también comprometidos contigo, Señor, en todo aquello que has demandado de nosotros, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias por tu pueblo, muchas gracias por cada familia, por cada vida, Señor, sobre la cual es invocado tu nombre, Señor. Y sé, Padre, que tú harás maravillas en nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este día. Gracias por las oraciones que hacen a nuestro favor, por acompañarnos en este tiempo de oración. Y yo sé que no importan las distancias, importa de que nos unamos bajo un solo nombre, bajo un solo Señor, bajo una sola fe, bajo una sola esperanza, como dice la palabra. Y yo sé que esa presencia maravillosa está contigo donde quiera que esté. Nuestra oración es para que Dios muestre su favor en medio de todas las cosas que quizás esté viviendo, y que tengamos la plena seguridad de que Dios no nos va a dejar. Al contrario, cada momento pueda mostrarse más su presencia, pueda mostrar su misericordia, su gracia, y sobre todo yo algo que proclamo mucho es, Señor, necesitamos ver tu favor sobre nuestra vida, tu respaldo en aquello que emprendemos, y justamente hemos venido hablando esta semana y la semana pasada inclusive hemos venido compartiendo de no rendirnos ante ninguna dificultad que estemos pasando, ante ninguna batalla que estemos librando, sea física, sea espiritual, sino que nuestra fe permanezca firme. Y hemos venido hablando esta semana, y vamos a seguir hablando esta semana, de mantener una fe viva, mostrando o compartiendo algunos ejemplos que están escritos aquí en la palabra de Dios. Mientras oramos, justamente estaba reclamando, y de temprano le estoy diciendo al Señor que esa misma oración que hizo el apóstol Pablo ahí en Colosenses 1:9, sea una realidad en mi hermano, en mi hermana, en medio de todas las cosas. Y sobre todo la parte final del versículo 9 la quiero repetir. Dice que Él siempre está orando por la iglesia, y de pedir, dice la parte final, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia, porque eso nos va a ayudar a entender todo lo que está pasando en nuestra vida, para no desfallecer en aquellas cosas que Dios ha encomendado en nuestras manos, sino permanecer seguros, permanecer firmes, y de decirle, Señor, realmente tú eres maravilloso, tú eres el Dios que me da las fuerzas para seguir adelante, y en tu nombre, como dice alguno de los salmos, vamos a ver su poder, su gloria, su gracia en medio de todas las cosas. Y por eso Dios es maravilloso y podemos descansar en Él. Quiero seguir compartiendo, y les hago un pequeño resumen de lo que hemos venido diciendo en estos días, inclusive el del domingo que estuvimos compartiendo en la reunión dominical, sobre la necesidad de que nuestra fe no solamente se quede en palabras, sino sea una fe que se mueve
y muestra las obras o muestra la capacidad de no ser una fe estática, quieta, sino que podamos ver esa mano poderosa de Dios moviéndose a nuestro favor. Y les decía y les compartía, inclusive ayer les hacía un resumen de la necesidad, de lo que le dice Pablo a Timoteo, especialmente que realmente se necesita un corazón limpio, que se necesita tener una buena conciencia, pero también una fe genuina, una fe basada en el conocimiento, en la revelación, como dice aquí en Colosenses, de la voluntad de Dios y de acuerdo a los principios establecidos en la palabra, que nos ayuda a seguir adelante. Y les compartía que esa fe es la que se necesita, fortalecernos en Él y movernos hacia lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahora, quiero tomar un pasaje donde también esa fe viva, y nos muestra que esa fe viva no se queda esperando solamente que Dios haga todas las cosas, sino que juntos nuestra fe puesta en Dios, pero también la acción en la dirección que nos va diciendo las cosas, ir actuando juntos de acuerdo al momento, de acuerdo al tiempo de Dios y de acuerdo a las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Hay gente que he conocido muy preciosa en Dios que se quedaron únicamente en la oración y están esperando que Dios haga todas las cosas. Y hay un pasaje en Juan capítulo 11, versículo 38 al 40. Cada vez que hablamos de Juan capítulo 11, la mayoría de personas ya sabe de qué está hablando este texto. Y justamente es de una familia en Betania que pierde a uno de sus seres queridos, que pierde a Lázaro. Y cuando le avisan al Señor Jesucristo, es curioso y siempre me ha llamado la atención este pasaje, porque ella dice, Jesús dice a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Y qué interesante el poder comprender el por qué las situaciones y qué hay detrás de todo lo que está pasando, qué es lo que Dios se ha propuesto hacer con cada uno de nosotros. Al menos en este caso específicamente, dice que el Señor Jesucristo se demoró 4 días más en llegar a Betania, donde estaba la familia de Lázaro. Esto es Marta y María, que son las personas que más se mencionan, de las que se relacionan en este pasaje. Y que prácticamente, si tú lees el pasaje y siempre se hace notar de que hay un reclamo de parte de estas dos mujeres hacia el Señor Jesucristo. Y él le dice, ambas le dicen, tanto Marta como María, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es la queja que he escuchado o es las palabras que brotan del corazón muchas veces cuando ha partido un ser querido, cuando hemos tenido una pérdida o cuando hemos pasado por situaciones bien complicadas en nuestra vida. He escuchado oraciones y yo mismo le he dicho en momentos, Señor, si tú estuvieras conmigo, Señor, tal vez yo me descuidé, Señor, tal vez no entiendo la situación que está pasando, Señor, pero si hay algo que impidió, Señor, que detuviera lo que aconteció, Señor, ¿por qué no me mostraste? Y a veces tratamos de casi culpar a Dios por las cosas que nos suceden. Pero si escucháramos esa voz de Dios, no sé qué nos diría, pero tal vez tendría tiempo, tal vez nos explicaría cuál es el propósito, por qué sucedieron las cosas. Hay un obrar de Dios que a veces no lo comprendemos. Y por lo general Dios nunca nos va a decir todas las cosas, nos muestra algunas cosas. Yo creo en la revelación de Dios, yo creo en lo que Dios nos habla a través del Espíritu Santo, en lo que nos habla a través de la palabra escrita, la Biblia. Yo sé que ahí hay mucha revelación de parte de Dios, pero también sé que hay ante situaciones en las cuales Dios se queda callado. Y aunque le preguntemos y aunque tengamos la experiencia de entrar a la misma presencia de Dios, hay cosas que Dios no las va a revelar, que simplemente va a esperar que nosotros caminemos de fe. Y este es el caso específico que está pasando aquí según el relato en el Evangelio según San Juan capítulo 11, en el caso de esta familia que tienen la pérdida de su hermano. Pero ellas no escucharon lo que Jesús le había hecho a sus discípulos. Lo cierto es que llega 4 días después, ya había sido su cuerpo colocado en una tumba. Y en el versículo 38, que es lo que quiero compartir en este día, dice la palabra, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Versículo 39 dice, Jesús dijo, quitad la piedra.
Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, y es de ya porque es de 4 días. Y una de las expresiones maravillosas de este capítulo están justamente ahí en el versículo 40, que es una reflexión y es una manera de confrontarnos muchas veces y que nos ayuda a medir la fe, qué tan activa es la fe que nosotros tenemos. Porque Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? La corriente del mundo generalmente nos han enseñado en la dureza de nuestro corazón, en las dudas que tenemos es que necesitamos ver para creer. Estilo Tomás, hasta que no coloque mis dedos, dijo uno de los discípulos de Jesús, que conoció obras extraordinarias de parte de Dios, de parte del Señor, quien escuchó enseñanza, que vio cantidad de milagros aún después de la muerte de Jesús. Él dice, mire, yo no voy a creer en la resurrección de Jesús hasta que no coloque mis dedos en sus heridas, en su costado, en sus manos. Y Jesús tiene que decirle, ¿por qué eres tan incrédulo? Y tal vez es la palabra que a nosotros en ocasiones Dios va a decir, no te has dado cuenta, no te he prometido que yo estoy contigo, no te he prometido que no te voy a soltar, no te he prometido y está escrito en mi palabra que todas las cosas me ayudan para bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y tal vez hay momentos en que si escucháramos esa voz de Dios, aunque lo podemos hacer a través de los predicadores, a través de las enseñanzas, a través de la lectura de la palabra o a través del Espíritu Santo, según como tú quieras mantener esa comunión con Dios, van a haber momentos de reprensión en que nos va a decir exactamente lo que le está diciendo aquí, en este caso a Marta. No te he dicho que si creyeres vas a ver la gloria de Dios. Muchas veces nos vamos a ver para creer. Pero en Dios las cosas son diferentes. Ahora, hay un actuar bien especial en este caso. Porque hay cosas que nos corresponde hacer nosotros. En este caso, en el versículo 38, muestra la parte humana de Dios, la identificación del Señor con esta familia. Porque dice profundamente conmovido. Antes hay un texto bíblico un versículo bíblico que es bien interesante, que al ver la tristeza o al ver la condición, y puede haber mucha polémica, que dice que Jesús lloró, que es uno de los versículos más cortos que están escritos en la palabra. Y la pregunta es, ¿por qué lloró? ¿Por ver la incredulidad de la gente? ¿Por ver la dureza de corazón? ¿O porque se identificaba con la familia en el llanto que tenía, en la soledad, en el dolor que estaban haciendo, que le había causado la partida de Lázaro, porque habían perdido toda esperanza? Pero cuando viene Jesús, no le prestó atención a los reproches ni de Marta ni de María, ni a lo mejor la mirada acusadora de los discípulos o de la gente que conocía a Jesús, que sabían que él podía hacer cosas extraordinarias. Pudo haberle sanado sin la necesidad de que tuviera que pasar por el camino de la muerte, de estar en un sepulcro. Pero mire lo que dice el pasaje, y quiero que observen. Dice Jesús profundamente conmovido, dice el versículo 38, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y mire la orden de Jesús. Versículo 39. Dijo Jesús, quita la piedra. Hay cosas que necesitan ser removidas de nuestra vida. En este caso, para ver el milagro de lo que Jesús se había puesto en la voluntad de Dios y en el propósito que tenía a través de la vida de Lázaro, habían cosas que tenían que ser quitadas. En este caso, tenía que ser quitada la piedra. Ahora, cuando leo esta expresión, o esto que le está diciendo el Señor Jesucristo a la familia, pienso que le estaba diciendo a Marta y a María, o a los discípulos, a los que estaban allí, comiencen a quitar las piedras. Pensando en esto, en esta acción o en este pedido del Señor, ¿Jesús tenía la capacidad de moverla? Claro que sí. Poderoso es para hacer todas las cosas, dice la palabra. Pero ellos tenían que hacer algo. Por eso una fe muerta es una fe que no se mueve a hacer absolutamente nada. Inclusive cuando la fe se está acabando, no tenemos la capacidad de movernos.
Hay gente que ha pasado tantas hojas de vida buscando un trabajo que ya están desilusionados y no quieren pasar una más. Hay gente que ha tenido tantos fracasos en un negocio que no están dispuestos a hacerlo una vez más. A lo mejor ya establecieron un principio sobre su vida. A lo mejor han salido de sus labios palabras como yo no sirvo para esto. Gente que ha fracasado quizás en un matrimonio. Gente que ha perdido cantidad de cosas. Están desilusionados esperando solamente a que en la misericordia de Dios los sostenga. Esta familia en este caso pudo haberse acomodado simplemente a la pérdida de un familiar, de un hermano. Por eso la expresión que Marta le está diciendo, la hermana del que había muerto le dijo, Señor, ¿no te das cuenta que ya lleva 4 días de muerto? Voy a parafrasear el pasaje. ¿No te das cuenta que el cuerpo ya tiene que estar en descomposición? Es de 4 días. Es como hacer reflexionar a Dios en algo que nosotros supuestamente entendemos, pero que realmente el conocimiento, el propósito, el porqué de las cosas, Dios las tiene guardadas en su infinita sabiduría. Pero quiero hacerte una pregunta en este día, mi hermano o mi hermana. ¿Qué piedras necesitan ser renovadas para ver el milagro que tú estás esperando? Y yo creo que ahí vamos a tener que recurrir a estar en la intimidad del Señor. A decirle con todo nuestro corazón, Señor, muéstrame qué piedra necesita ser renovada, ser quitada, ser movida. Y hay otro actuar de Dios y justamente para que Marta, voy a decirlo así, y Marta, a María también la voy a incluir, o a todos los que estaban ahí, pudieran obrar, les confronta lo que le dice en el versículo 40. ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Tu fe, mi hermano, mi hermana, tiene que estar fortalecida por la palabra de Dios, que a lo mejor no entendemos. Tal vez si en la dureza en nuestro corazón nos ponemos a debatir con el Señor, igual que lo está haciendo Marta. Señor, pero es que es imposible que ocurra un milagro porque ya lleva 4 días de muerto, Señor. Ya perdimos toda esperanza, Señor. Inclusive le dice, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el tiempo postero, pero lo que le dice el Señor, comience a hacer obras o a caminar en fe, a hacer cosas que te motivan de acuerdo a la fe que tienes. Mueva la piedra. Pudo haberle dicho también a sus discípulos que estaban con él, bueno, ustedes que han caminado conmigo, que ya escucharon lo que va a pasar, aunque no lo hayan comprendido, ayudémosle a esta familia a correr la piedra, ayúdale a Marta, María a correr la piedra. No, pienso que tenían que hacerlo era justamente ella, para que moviéndose hacia la fe, hacia el milagro, hacia aquellos que ellos estaban esperando, en este caso a lo mejor sin esperanza el poder recuperar a su hermano, tenían que empezar a mover la piedra. ¿Cuál será la piedra que está impidiendo el milagro que estamos esperando? ¿Será la falta de fe? ¿Será el conformismo? ¿Será el no revelar perfectamente o tener una revelación completa de la parte de Dios? Hay cosas que Dios está esperando que nosotros hagamos. A lo mejor has pasado, como decía, muchas hojas de vida y ya perdió la esperanza de un nuevo lugar donde laborar. Y Dios está diciendo, hazlo una vez más. Pudiéramos remitirnos al caso de Elías cuando está orando ahí en el Monte Carmelo para que lloviese. Llega y se postra, comienza a adorar, pasa el tiempo y comienza a decirle a su siervo, sube al monte para ver si ve que va a llover. Y en varias ocasiones sube el siervo y le dice, no hay absolutamente nada. Hasta la 7ª vez el siervo viene y le dice, ve una nubecilla a lo lejos como la mano de un hombre. Era la señal, pero fueron 7 veces. ¿Qué pudiéramos decir de Naamán, el capitán sirio que fue a buscar ese milagro? Que Eliseo le dice, sumérjate en las aguas del Jordán y hazlo varias veces. Y él comienza a refutar esa orden que el Señor le había dado a través del profeta. Y le dice, hay mejores ríos que este al cual me están haciendo sumergir. Y tienen que convencerlos, sus soldados, sus compañeros, de que lo hagan. Al fin y al cabo, no le va a costar absolutamente nada.
Son acciones de fe la que Dios está esperando que nosotros hagamos. Que no perdamos la confianza, que creamos en ese Dios vivo que nos sostiene. Que como dice, y es uno de los textos que me gusta repetir mucho, de Filipenses 1:6, donde dice la palabra, estando persuadidos de esto, del que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Mi hermano, mi hermana, Dios está trabajando contigo. Vas a ver obras maravillosas, pero también lo que Dios se ha propuesto es fortalecer su fe. Y qué bueno pedirle al Señor, Señor, necesito que mi fe sea viva, Señor. Sea una fe que se mueva de acuerdo a tus propósitos, Señor. No una fe simplemente por un conocimiento, por algo que he escuchado, sino porque quiero ver la gloria de Dios. Y al igual que Jesús le dijo a Marta, en este caso, no te he dicho hijo, no te he dicho hija, que si crees vas a ver la gloria de Dios. Tú puedes continuar leyendo ese pasaje y vas a ver ese milagro extraordinario que quedó escrito. Inclusive más adelante ellos tienen que hacer otras cosas. Él le da una orden a Lázaro, le dice, Lázaro, ven fuera. Pero ellos tenían que desatarle de las vendas que le habían colocado. Es una cooperación. La fe es una cooperación entre el propósito de Dios y lo que nosotros tenemos que hacer. Dios no va a hacer todas las cosas. En una palabra, nosotros tenemos que hacer lo posible. De lo imposible se tiene que encargar Dios y vamos a ver cosas extraordinarias en todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Señor, quizás hay cosas que nosotros no hemos entendido, Señor, pero yo te pido en tu propósito eterno que nos revele esa palabra, Señor. Que como leíamos, Señor, en Colosenses, Señor, seamos llenos de la plenitud de tu conocimiento, en todo conocimiento, en toda sabiduría del propósito, Señor, de tu voluntad en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, porque no podemos solos, Señor, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu gracia infinita sobre todas las cosas, Padre. Fortalece la fe de mi hermano, de mi hermana, Señor. No permita que su fe decaiga, Señor, sino que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, Padre, para que comprendan, Señor, la grandeza de tu poder, Señor, y tu propósito y los tiempos que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias porque nos das esperanza. Gracias porque tú obrarás de una manera maravillosa. Y gracias porque podremos esperar confiados en ti, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto a ti, mi Dios, mi Rey, porque eres maravilloso. Eres Rey precioso. Eres Dios de justicia, Señor. Dejo en tus manos a tu pueblo, Señor, sabiendo que la obra es tuya, Padre, y que en tu amor y en tu gracia veremos maravillas, prodigios y señales, Señor. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. No estás solo, Dios está contigo. Le habla su pastor Islán de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.